toca conectarte con la frustración de no alcanzarlo. A ti te toca conectarte al poder del que lo dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo, aleluya, levanta tu mano arriba al cielo. Si Él, aleluya, si Él lo habló, si Él habló de prosperidad, aunque yo esté en extrema pobreza, desde ahí me conecto a lo que Él dijo. Me conecto. Por eso Dios le dice a Kairos: boga mar adentro, porque en la orilla tú tienes control de las cosas, pero mientras más lejos, más profundo, y mientras más profundo, ya no puedes depender de tus destrezas ni de tus habilidades. Tienes que depender totalmente de que si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, yo lo creo. Aquella gran abundancia de peces no estaba diseñada para que las barcas se hundieran. Estaba diseñada para que casi se hundieran. Porque Pedro tenía que llegar a la orilla. Porque era el comienzo de algo que él no soñó. ¡Wow! Era el comienzo de algo que él no soñó. Yo voy a ir concluyendo este sermón en esta noche. Pedro es como un niño. Estudia a Pedro, es como un niño. A veces hace lo correcto, pero a veces hacía lo incorrecto. Pedro era atrevido. Usted sabe que los niños son atrevidos. Pedro era arriesgado. Pedro tenía un clase de potencial. Pero el potencial que tenía Pedro no estaba regulado. Por lo tanto, el potencial en ocasiones lo controlaba él y él no lo controlaba. Es ahí donde hace falta el dominio propio. Y el dominio propio es una de las máximas señales de que el reino se está manifestando en una congregación, en una familia o en un individuo, porque el reino es gobierno. Y gobierno es control, autoridad absoluta. Y aquí en Kairos hay gente con un potencial increíble, pero a veces no saben cómo controlar el potencial. Y cometen errores y se frustran. Pero a medio de sus errores y de la frustración, Dios sigue creyendo en el potencial que Él te dio. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aquí hay gente exigiéndole a Dios ver cosas sobrenaturales, cosas poderosas, pero desde la orilla. Y desde la orilla, Dios no lo puede hacer. Él quiere hacerlo cuando por su palabra tú te atrevas a profundizar, a bogar mar adentro. Porque como decía un predicador en nuestra iglesia, mientras más lejos, más profundo. Relacionado a la visión de las aguas salutíferas que ve Ezequiel, que empieza a caminar, camina 1000 codos y las aguas le llegan a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, hasta que él ya no podía seguir caminando. Porque mientras él caminaba, él tenía el control de sí mismo. Pero ya el río estaba diseñado para no seguir caminando por el río, sino
que estaba diseñado para nadar a aguas profundas sobre el río. Lo que Dios le está diciendo a Ezequiel: estoy invitándote a profundizar tanto en mí que pierdas el control de tu vida para que yo pueda controlar el resto de toda tu vida. Y si tú permites que yo controle toda tu vida, en toda tu vida tú vas a disfrutar de lo que es sentir la satisfacción de verlo a Él controlando todo de ti. Todo es todo. Pero ¿sabes qué? Esta palabra no todos están dispuestos a reaccionar a ella. Porque esta palabra es una invitación que le está haciendo Jesucristo a Kairos y a todo el que nos está sintonizando a bogar mar adentro. Y cuando boguemos mar adentro, es ahí donde tenemos que estar conectados a lo que Él dijo y hacerlo como Él nos sugirió o como nos dijo que lo hiciéramos. Porque es en la obediencia que está la bendición. Es en la obediencia que está la bendición. La Biblia enseña que cuando Pedro llega al análisis final de todo lo que sucedió, Jesús le dice, si es que está postrado, le dice, no temas, porque hoy dejarás de ser un pescador de peces y te convertiré en un pescador de hombres. Entonces me imagino que Pedro en algún momento se pone en pie y Pedro analiza la gran cantidad de peces que ellos encerraron en las redes, y la gran cantidad de peces representaba riqueza. Porque el pescado, porque ya estaba fuera del agua, el pescado se vendía. Nunca Pedro tuvo una oportunidad financiera como aquella. Y es ahí donde el Señor quiere que Pedro descubra si él está empezando a transicionar. Porque le dice, después de aquel gran milagro, le dice, sígueme. Es como aquel que estaba estudiando medicina, aquel que estaba estudiando y de momento cuando está a punto de graduarse, Dios le dice, sígueme. Y Pedro mira aquella gran cantidad de peces que representa la señal o representan el milagro. Entonces Pedro dice, esto es una señal, esto es un milagro, esto así como lo veo de grande va a comenzar a disminuir hasta el punto de que se va a agotar. ¿Sabes qué? Tengo la decisión en mis manos. O me conecto a lo que se agota, o me conecto a la fuente inagotable. Oh, gloria sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque los peces hoy están de esta altura, pero mañana ellos van a empezar a disminuir. Por eso es que la economía no puede ser nuestra fuente de conexión. Nosotros tenemos que conectarnos al que puede hacer que nuestra economía, alabado sea el Señor, sea la correcta. Dios no te quiere conectado a nada más que sea a Él. ¿Por qué? Porque imagínense la carga de la cual el Señor libra a Pedro. Parece que el hogar de Pedro necesitaba el sustento. Era Pedro llegar a su casa y su esposa le va a decir, ¿cómo te fue? Y Pedro va a bajar la cabeza y le va a decir, no me fue tan bien. Entonces esa esposa sabe que hay una escasez y en ocasiones las esposas se desesperan. ¿Cuántos hombres pueden decir amén? Amén. Qué pocas esposas desesperadas hay aquí. Qué bueno como están las mujeres en Kairos. Pero la Biblia enseña que Pedro tenía una suegra.
Y la suegra le iba a preguntar a su hija, ¿cómo te está tratando Pedro? Entonces, en algunos casos, ni la mujer ni la suegra pueden estar dentro de nosotros para sentir la presión que estamos sintiendo. Por más que se quieran identificar, el uno o el otro no puede sentir, porque eso está diseñado para que sea exclusivamente la persona que la está pasando. Tú te puedes identificar, tú puedes llorar, pero tú no vas a llorar más que la persona que está sufriendo, ¿cierto? Se muere alguien, te duele, pero tú no te va a doler como le duele a la persona que perdió a ese ser querido. Nunca, nunca tú te vas a identificar perfectamente o plenamente con el dolor de tu prójimo. Pero ¿sabes qué? Jesucristo quiso evitarle una carga mayor a Pedro. Y Pedro tuvo la oportunidad de conectarse con Cristo. Por lo tanto, hombre, si tú te conectas con Cristo, le vas a hacer un gran favor a tu esposa y le vas a hacer un gran favor a tu suegra. Oh, gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Pedro dijo, ¿me conecto con el milagro, la señal, o me conecto con la fuente del milagro? Porque este hombre carga con una palabra de revelación y de poder que a mí me parece que yo me tengo que conectar a él. ¿Sabes qué? Más tarde Pedro llegó a su casa y la suegra de Pedro estaba como enferma, casi a punto de morir. Pero como Pedro se había conectado con Jesús, Pedro llega con Jesús a la casa, y cuando el maestro Pedro le dice, está enferma y está enferma grandemente, entonces el maestro declara la palabra y la suegra de Pedro que se sana. Y cuando la suegra de Pedro se sana todo, porque todo era una estrategia. Dios estaba en Cristo conectándose con los hombres, del cual uno de ellos era Pedro, porque más tarde, cuando Pedro llegara con Jesús a su casa, los resultados, las circunstancias iban a empezar a cambiar, porque todas las circunstancias cambian cuando tú llegas a Jesús, con Jesús a medio de las circunstancias. Cuando Pedro se va, cuando Cristo se va, que posiblemente Pedro pudo ir a su casa, la suegra de Pedro nunca miró con los mismos ojos a Pedro, y había una esposa conectada, orgullosa de que Pedro estuviese conectado con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso lo podemos invertir. Porque si para una esposa es importante que un hombre esté conectado, cuán importante es para un hombre que hay una mujer sabia. Y esto trae un balance en el reino de Dios increíble. En ocasiones los dos estamos así, pero en ocasiones uno está más alto que otro. Lo importante es que siempre haya uno conectado a lo que Él ha dicho. Y siempre que haya uno conectado